Hermanos, en el nombre del Señor, bienvenido a este nuevo domingo. Así que desde aquí, en el nombre del Señor Jesús, les envío muchos saludos, muchos abrazos. Espero que lo esté pasando bien en casa, en compañía de los familiares, de amigos, de los hijos. Eso es muy importante, amados hermanos. Sé que la realidad en cuanto a la salud en nuestro país es bastante crítico. Ya hay muchas preocupaciones, sin embargo, cada uno de los que creemos en Cristo Jesús, tenemos la cobertura del Señor. El Señor está por encima de todo, cuidando, velando por cada uno de nosotros. En ese sentido también, este medio es propicia para tener este reencuentro entre los hijos de Dios, entre aquellos que realmente deseamos seguir compartiendo la vida en unidad. La vida que el Señor nos ha dado siempre tiene que estar ligada a esa unión, a esa unidad, a esa coinonía especial en el nombre del Señor. Desde aquí realmente me da gusto volver a tener este reencuentro. Así que tenemos hoy día tiempo para cantarle al Señor, juntos, por supuesto. Tenemos también tiempo para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y en ese sentido, invita a aquellas personas con quienes compartes la vida. Invita a las personas con quienes desearías escuchar este mensaje. Aún todavía es tiempo. Mientras cantamos a las alabanzas del Señor, mientras leemos la palabra del Señor, cada uno de ustedes que está en casa puede compartir ese link con las personas que realmente quieres compartir. Así que por otra parte, doy la bienvenida también a aquellos que por primera vez este domingo se contactan o se conectan a través de este medio. Yo estoy seguro que el Señor quiere y tiene grandes propósitos para su vida, y en ese sentido, yo sé que el Señor va a hacer su trabajo a través de su palabra, y realmente concéntrese en las cosas del Señor, y yo estoy seguro que su vida será bendecida. Empezamos con palabras de oración. ¿Dónde estás? Inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias te damos. Gracias por este nuevo día. Gracias por tus cuidados. Gracias porque tú, Señor, siempre velas por cada uno de tus hijos. Tú eres un Dios soberano, un Dios que tiene control absolutamente de todo, un Dios que tiene misericordia, pero también un Dios santo, santo, santo. En ese sentido, reconocemos que somos personas pecadoras, personas que hacemos mal. Padre, límpianos, purifícanos con la sangre preciosa del Señor Jesús. Pero también queremos que tú nos guíes con tu Santo Espíritu para que nuestro encuentro de hoy día, domingo, sea, Señor, conforme a lo que tú quieres que sea para nuestra vida. Amado Padre, gracias te damos orando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a dar lectura de la palabra del Señor, amado hermano. Iglesia, coge la Biblia, toma en tus manos. Y así que, si no tienes Biblia, también puedes anotar en alguna hoja y después puedes dar lectura. Para esta mañana tenemos Lucas 24 de 1 al 12. Lucas capítulo 24, el verso 1 hasta el 12. La palabra del Señor dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores
y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será cuando vuelva el Señor. Como un ladrón que viene en la noche, nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá.
regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Vélate orar, el tiempo se acerca ya. Purifícate en él, conságrate a él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Uno de los versículos que me llama la atención dentro del texto que hemos leído es el verso 6. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. La historia de la resurrección del Señor Jesús es muy conocida, tal vez otros hechos también sean conocidos, pero de la resurrección de Cristo es imposible decir que no conozco. En el mundo existen muchas creencias y religiones. Cada uno afirma muchas cosas. Lo primero, con gran orgullo les presentamos los restos de nuestro gran profeta Mahoma. Aquí está, dicen los musulmanes al mundo cuando quieren mostrar el lugar donde Mahoma está descansando. Por otra parte, aquí está nuestra más preciosa reliquia que tenemos, la tumba de Buda, dicen los budistas, y muestran al mundo. Y la gente puede ver aquello. Los chinos dicen, aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos. ¿De quién? Del gran Confucio. En ese sentido, ellos también pueden mostrar. Solamente los cristianos pueden mostrar al mundo la tumba de Jesucristo diciendo, aquí está, pero ha resucitado. Recuerden, hermanos, aquí está, pero ha resucitado. Vamos a estar hablando de este versículo en este mensaje para hoy, amados hermanos. Y vamos a hablar acerca de las repercusiones de la resurrección de Cristo hoy en día para nuestras vidas. Las repercusiones son el hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos. Y la primera tiene que ver, la resurrección fue una prueba visible de que hay otra vida. Recuerda, hermano, la resurrección es una prueba visible de que hay otra vida. En ese sentido, quiero leerles la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bonitas palabras del Señor Jesús. En el lugar donde yo estoy, o donde yo esté, vosotros también estéis. Y el libro de Juan, capítulo 16, verso 16, dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre.
Jesús mismo decía que Él va al Padre. En relación a la resurrección de Jesús, hay muchas cosas que hablar, amados hermanos. Pero yo quiero en este tiempo tomar en cuenta lo que dice un respetado físico y cosmólogo, Sean Carroll, quien es profesor en el Instituto de Teología de la Universidad de California. En un ensayo titulado Física y la inmortalidad del alma, Carroll sugiere que las únicas evidencias de vida después de la muerte son, escuche bien, son algunas leyendas y afirmaciones incompletas, además de muchas ilusiones. Oiga, este Carroll absolutamente desconoce que hay vida más allá después de la muerte. Tal vez él no conoce lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice en 1 Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? Y Romanos 11:34 dice, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? En ese sentido, la mentalidad humana está limitado para entender las cosas que el Señor realmente ha hecho, lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer en el futuro. Recuerda las palabras del Señor Jesús. Él dijo que al tercer día resucitaría y estaría de regreso para tener un reencuentro con los discípulos, el cual se cumplió fiel a lo que dice la palabra del Señor. Y en ese sentido, hermanos, no hay ninguna duda de que hay otro estado para la vida humana, pues Jesús ha estado en él y ha regresado de él. No tenemos ninguna duda en cuanto a la existencia futura, pues Jesús existió después de la muerte. No tenemos ninguna duda en cuanto a un paraíso de futura bienaventuranza, pues Jesús fue allí y regresó de allí. Recuerden, hermanos, Jesús fue allí y regresó de allí. Jesús los dejó solos por un momento a sus discípulos. Sin embargo, su regreso fue para quedarse con ellas y con ellos durante 40 días. Significa entonces, hermanos, que después de la resurrección del Señor Jesús, Jesús acompañó a sus discípulos durante 40 días. Y lo dice Hechos 1:3. Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús no ha dado ninguna promesa segura que retornará por segunda vez cuando llegue la hora señalada. Hechos 1:11 sigue diciendo, hermanos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué podemos decir? Jesús vendrá por segunda vez con poder y gloria. Y así manifestaba Jesús cuando estaba enseñando a sus discípulos. En Marcos 13:26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Iglesia del Señor, recuerde, la resurrección del Señor Jesús es una garantía de que el cuerpo vivirá en verdad otra vez y será nuevo cuerpo. Es una garantía. El cuerpo de Jesús después de la muerte no era como el de un fantasma. Tampoco lo fue antes. Por eso, cuando los discípulos estaban encerrados,
Él se presentó y dijo, palpad, ved. ¿Recuerda esas palabras, hermano? Palpad, ved. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano. Métela a mi costado. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo. Y luego Jesús, ¿qué diciendo? Preguntó, dice, ¿tienen aquí algo de comer? Increíbles preguntas, amado hermano. Con preciosas las preguntas del Señor. Dice, ¿tienen algo para comer? Aquello fue su pregunta y como para mostrarles cuán real era su cuerpo, aunque no tenía necesidad de comer, sin embargo, comió. Y una parte de un pez asado y un panal de miel fue el bocado del Señor Jesús. Aquellas fueron pruebas de la realidad de su presencia y acto. No fue una invención, no fue tal vez algo que escapara dentro de lo que eran los hechos verídicos del Señor Jesús. Fue real. La vida de Jesús ya no era más despreciado y deshecho entre los hombres, sino que estaba rodeado de gloria. El cuerpo resucitado de Jesús no sentía dolor, no tenía hambre, no tenía sed, no sentía cansancio durante el tiempo en que él permaneció, esos 40 días. Jesús era un representante apropiado de todos aquellos que durmieron, de los cuales él era las primicias. Así que, amados hermanos, no tenemos por qué dudar de aquello, de la resurrección del Señor Jesús. Al pensar en el Cristo resucitado, debemos estar muy seguros de una vida futura y muy seguros de que nuestro cuerpo existirá en ella en una condición glorificada. Su resurrección está demostrada más que cualquier otro evento en la historia. Su testimonio es mucho más fuerte de que cualquier otra cosa que esté escrita, ya sea en los registros profanos o sagrados. Ya que la resurrección del Señor Jesús es verdadera, podemos estar seguros, tú y yo, hermanos, de la existencia de la vida después de la muerte. Recuerde, amado hermano, podemos estar seguros de la existencia de la vida después de la muerte. En segundo momento, quiero decirles, hermanos, si la resurrección del Señor Jesús fue verdadera, la resurrección del Señor Jesús fue también el sello de todas sus afirmaciones. Y en ese sentido, tenemos que corroborar con lo que dice la palabra de Dios. Jesús fue enviado por Dios, pues Dios le resucitó de los muertos en confirmación de su misión. Por eso él mismo dijo, recuerden hermanos, dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré, dijo Jesús. Por otra parte, el ejemplo de Jonás. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y luego saldría a resurrección de vida nuevamente. Su propia señal elegida fue cumplida, hermanos. O sea, lo que Jesús dijo estaba cumpliéndose cabalidad. La señal es manifestada ante los ojos de los hombres. Significa que no era todo oculto, sino era a la vista de muchas personas. Si Jesús no hubiera resucitado nunca, usted y yo habríamos podido creer en que Él es nuestro Redentor de la muerte y del infierno. La resurrección de Cristo de los muertos demostró, hermanos, que Él era el inocente de todo pecado. Él no podía ser retenido por los lazos de la muerte, pues no había pecado que consolidara esos lazos. La corrupción no podía tocar su cuerpo. Su cuerpo era puro, sin mancha. Él era santo, pues ningún pecado original había contaminado al santo. ¿Quién es Jesús?
La muerte no podía retenerle como un prisionero permanente porque él no había caído bajo el pecado. Por eso Hebreos dice, hermanos, que en Jesús no se halló ningún pecado. Y aunque tomó nuestro pecado y lo llevó por imputación y por tanto murió, él no tenía ninguna culpa propia. Y debía entonces ser liberado cuando su carga imputada hubiese sido quitada. La resurrección de Cristo de los muertos demostró su deidad. Se comprobó que Él era el Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Él resucitó por su propio poder y aunque el Padre y el Espíritu Santo cooperaron con Él. Por eso hablamos de la Trinidad de Dios. Por tanto, hermanos, recuerde, la resurrección es el sello de su maravillosa obra. Entonces, todo lo que dijo el Señor Jesús fue cumplida en Él. Todo lo que Jesús anunció fue cumplida en Él. En tercer momento, hermanos, la resurrección fue la aceptación de su sacrificio de acuerdo a la Escritura. La resurrección del Señor Jesús fue dada por la culpa, es decir, por el pecado humano. En el Antiguo Testamento ya había una profecía por medio de Ezequiel. Decía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, el pecador estaba destinado a la muerte. Esa fue la determinación de Dios. Jesús se puso en el lugar de ese pecador, del hombre pecador, y muere. Cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, después de haber muerto, había pagado totalmente el castigo de su pueblo. Significa entonces que somos deudores, hermanos. Debido a la justicia por el pecado y su nueva vida era una vida libre de castigo. O sea, la resurrección del Señor Jesús ya nos liberta, nos libera de la muerte del pecado. Por la obra de Cristo, tú y yo estamos libres de los reclamos de la ley porque Jesús estuvo en nuestro lugar y Dios no exigirá más el pago de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo pagó. Aquel que asumió nuestra deuda se ha liberado y asimismo de ella cuando murió en su cruz. Su nueva vida, ahora que ha resucitado de los muertos, es una vida libre de cualquier reclamo legal y es la señal para nosotros de que somos también libres, hermanos, ya que Él nos representó. En ese sentido, amados hermanos, debemos sentirnos gozosos, porque en Cristo Jesús somos libres. La pregunta va para cada uno. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y el que también resucitó. Esta es algo que no debo preguntar, pero sin embargo lo voy a mencionar. Si Satanás se acercara a usted y le dijera, ¿qué hay en cuanto a tu pecado? ¿Qué debe responder, hermano? Debe responder diciendo, Jesús murió por mí. Y mi pecado ya ha sido quitado. Si Satanás siguiera insistiendo, ¿qué hay en cuanto a tu pecado? ¿Qué debería responder, amado hermano? Debería decir, Jesús vive y su vida es la garantía de mi justificación. Amados hermanos, si Jesús no hubiese pagado la deuda, todavía estaríamos bajo el poder de la muerte. Pero a Jesús gracias porque Él pagó, amados hermanos, con su vida y luego resucitó. Hermanos, por lo que Jesús vive y es libre, nosotros los que vivimos ahora en Él, somos también libres. Y puedes decirlo, hermano, soy libre en Cristo Jesús. ¿No es esta una gloriosa doctrina? ¿Una buena enseñanza? El Señor Jesús se entregó por nuestros pecados, pero resucitó
para nuestra justificación. Entonces, la justificación no es en vano. La resurrección de Cristo es una garantía de la resurrección de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, fuimos enterrados con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él, dice la palabra de Dios. Déjeme leer Efesios capítulo 2, verso 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y San Juan 14, 19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y 1 Corintios 15, 16, 17 dice, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es su fe y vana es nuestra predicación. Y todavía están en sus pecados y los que han muerto en Cristo han perecido y ustedes perecerán también. Pero hermanos, si Cristo resucitó de los muertos, entonces todo su pueblo ha de resucitar también. Significa entonces, hermanos, que la muerte no es eterna para nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Si su pueblo ha de resucitar también, es un asunto de necesidad del Evangelio. Pero por otro lado, hermanos, la resurrección de Cristo es un hermoso cuadro de la nueva vida de la que todos los creyentes ya gozan. La Escritura dice en Romanos 8:10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Justicia en quién? En Cristo Jesús. Hemos dicho, justicia en la resurrección del Señor Jesús. La regeneración ha cambiado nuestro espíritu de quienes creemos en Cristo Jesús. Él nos ha dado vida eterna. Él nos ha hecho su templo del Espíritu Santo. Por ello se ha cumplido en nosotros una parte de la resurrección. Efesios 2:1 dice, hermanos, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes éramos impíos bajo la ley del pecado y de la muerte, pero hoy hemos sido liberados de la servidumbre de la corrupción del pecado y llevados a la libertad de vida y gracia. ¿En quién, hermanos? En la obra del Señor Jesús. Así que, hermano, repita nuevamente conmigo, soy libre, pero libre en Cristo Jesús, libre de la muerte, libre del castigo. La resurrección del Señor Jesús es para nosotros el tener vida también. Jesucristo llevó, después de su resurrección, una vida muy diferente de la que había llevado antes de su muerte. Así, tú y yo, hermanos, somos llamados a vivir una vida celestial, una vida espiritual, viendo que hemos sido resucitados de los muertos para no morir más. En tal sentido, debemos tener una vida distinta. No tenemos que ser esclavos del dinero. Muchos somos esclavos del dinero. Muchos somos esclavos de muchas cosas sobre esta tierra. O no tenemos que ser cazadores de la fama mundana. Muchos quieren ser famosos en la vida. ¿Usted quiere ser famoso? Yo en particular, hermanos, diría, no es bueno buscar la fama sobre este mundo. No debemos poner nuestros afectos en las cosas impías de este mundo, muerto y putrefacto, sino que nuestros corazones deben estar mirando a lo alto. Debemos ver hacia lo alto, como adultos, jóvenes y niños, hermanos. Debemos vivir como esos pajarillos jóvenes que se han liberado de su nido y empiezan a
andar con fuerzas. Nuestras mentes deben estar en las cosas celestiales. Una verdad viva y una obra viva es una fe viva. Estas son las cosas para todos los hombres, amados hermanos. Debemos despojarnos de la mortaja, de nuestras antiguas vestiduras que no nos ayudan realmente a vivir con plenitud. Y debemos vestirnos con ropas de luz y de vida. Que el Espíritu de Dios te ayude, me ayude a mí a guardar esta meditación en casa, amado hermano. Pero en segundo lugar, dentro de las repercusiones de la resurrección de Cristo, quiero decirles, las repercusiones de este hecho de la resurrección es en cuanto al Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Nuestro trabajo es predicar a Cristo crucificado. ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Sabe cómo predicar a Cristo crucificado? Hágalo con tus palabras, conforme a la palabra de Dios, pero también hágalo en la manera como vive en casa, cómo vive en familia, cómo vive en el lugar donde usted vive. Debemos predicar al Cristo crucificado y su evangelio que da a los hombres, y ese evangelio es para salvación a través de la fe. La resurrección de Cristo es vital porque el evangelio es el evangelio de un Salvador vivo, no un Salvador muerto. He aquí el Señor que vive estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Y que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Jesús decía, aquellos que están lejos de Él, aquellos que están cansados, Jesús dijo, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tenemos así que, hermanos, un Salvador vivo, no un Salvador muerto. ¿No es esta una gloriosa característica del Evangelio que es para vida? Tenemos un Salvador todopoderoso. Un Salvador todopoderoso que es capaz de hacer muchas cosas con nosotros. Jesús es aquel que tuvo el poder de resucitar a sí mismo. Tiene todo poder. Aquel que venció la muerte puede hacer mucho más en la vida nuestra. Aquel que a pesar de estar en el sepulcro pudo romper todas sus ataduras, puede liberar a todo su pueblo. Aquel que viniendo bajo el poder de la ley cumplió la ley liberando así a su pueblo de la servidumbre, ha de ser poderoso para salvar hoy también. Por ello, amados hermanos y hermanas, tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que enseñar el Evangelio de un Cristo vivo que ha regresado de los muertos llevando cautiva la cautividad, la muerte. Tenemos que predicarles el evangelio de la completa justificación. Cristo puso su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, de tal forma que murió y habiendo muerto y habiendo pagado, vive otra vez. Y ahora todos aquellos por los que murió son libres de culpa y de pecado. El que cree en Jesucristo es libre de culpa, es libre del pecado. Cristo lo hace libre. El Señor Jesús tomó el pecado de su pueblo y murió en lugar de ese pecador. Y ahora Él mismo ha puesto en libertad a todos los que creen en su nombre. Jesús ha salvado a su pueblo y sigue salvando hoy. Él ha cumplido la obra que fue confiada. Terminó la transgresión, puso el fin al pecado y trajo la justicia eterna. Y el que cree en Él no es condenado y no puede serlo nunca. Jesús mismo declaró en Juan capítulo 3,
Juan capítulo 3, verso 18, él mismo dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la resurrección demuestra la seguridad de los santos en el Evangelio. Cuando Cristo resucitó, hermanos, nos demuestra esa seguridad para todos los santos. Cuando Cristo resucitó, su pueblo también resucitó. Resucitaron a una vida semejante a la de su Señor, quien es Cristo Jesús. Y por tanto, la muerte ya no se enseñoreará de nosotros. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos, Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Entonces, lo mismo sucede con el creyente en Cristo Jesús. Si tú piensas que has muerto con Cristo y si tú sientes que has muerto con Cristo, entonces, amados hermanos, déjeme decirle que usted ha resucitado con Cristo. La muerte no tiene más dominio sobre ti. No regresarás nunca a lo que es la paga del pecado. Y no te convertirás en lo que eras antes de tu regeneración. No perecerás nunca más. Nadie te arrebatará de la mano de Jesús, y Jesús mismo lo dijo en San Juan capítulo 10. Él ha puesto dentro de ti una simiente viva e incorruptible, que vive y permanece para siempre. Él mismo dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por tanto, hermanos, tenemos que aferrarnos a esta enseñanza, a lo que el Evangelio del Señor hace. El Evangelio hace que nosotros tengamos vida, porque es poder para salvación. La resurrección del Señor Jesús es una garantía de que nosotros también estamos en ese camino y tendremos estas repercusiones en nuestra vida. Y en tercer momento, hermanos, quiero decirles, la repercusión de la muerte, y digo, de la resurrección del Señor Jesús, para nosotros, es también un asunto que debemos expresar todos los días. Pablo nos pide de que debemos acordarnos de Jesucristo resucitado. El acordarse de Jesucristo resucitado es vivir con aquella todos los días. Seguro que muchos podemos decir, no, yo no he olvidado, yo siempre vivo con aquello, pero yo estoy seguro que no la vivimos realmente de todo corazón. El primer día de la semana consagrado para los propósitos de la resurrección, o sea, todos los domingos para nosotros, es un día de consagración. Celebramos la redención consumada. Por eso debemos alegrarnos, hermanos, que el día domingo, el primer día de la semana, Jesucristo resucitó para una redención. Y esa redención ya está consumada. Debemos guardar esto en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días. Por tanto, hermanos, por la resurrección de Jesús, Jesús mismo obtuvo la victoria sobre tus sufrimientos. Entonces, por la resurrección, Jesucristo ha obtenido esa victoria sobre nuestros sufrimientos. Quiero leerles 2 de Timoteo, capítulo 2, del verso 3 en adelante. Dice el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el verso 11, amados hermanos, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si piensas en la muerte y cuando te lleven al sepulcro, no pienses que el gusano terminará contigo. Los gusanos no le hicieron nada al Señor Jesús.
Lo mismo va a pasar contigo. Un día, tu cuerpo se asemejará al cuerpo del Señor Jesús. Usted, tú y yo, debemos recordar esto, hermanos. Todos somos de la simiente de la promesa. No tenemos por qué tener miedo a las tribulaciones, ni vivir en las tribulaciones y pruebas. Pues resucitarás de todas las tribulaciones y aflicciones, vivirás una gloriosa vida especial. ¿Dónde? Allí donde el Señor está. Así que, amados hermanos, cada uno de nosotros debemos examinar nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazoncito? ¿Cómo está tu pensar? ¿Cómo está tu sentir? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? El gran ejemplo de la resurrección del Señor Jesús es también hoy para aquellos que creen en Él y han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. En ese sentido, si usted aún todavía no tiene a Cristo en su corazón, hago el llamado desde aquí. Acerque al Señor Jesús, ríndase, pídele perdón, pide que entre en su corazón. Amados hermanos, si examinamos nuestro corazón nos daremos cuenta cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros conocimientos, no solamente de la resurrección de Cristo, sino también de otras cosas. Recuerde esto, amados hermanos, en Cristo hay esperanza, incluso en medio de la desconfianza. En Cristo hay esperanza. Repita conmigo, en Cristo hay esperanza. Pero también, hermanos, en Cristo encontramos un evangelio vivo y duradero. ¿Qué encontramos en Cristo? Un evangelio vivo, un evangelio duradero. Pero por otra parte, en Cristo hay esperanza incluso en medio de nuestra desesperanza. ¿Cuántos están con una desesperanza de todo lo que está pasando hoy, amados hermanos? ¿Cuántas personas realmente viven por lo que la gente está comunicando? Y no por lo que Jesucristo nos está comunicando en su palabra. No pierdas la esperanza. El apóstol Pablo decía que no debemos perder la esperanza y el amor. El amor de Dios está por sus hijos y la esperanza está solamente en Dios. Así que, amados hermanos, si para usted la resurrección de Cristo no significaba nada, hoy hemos aprendido cuáles son las repercusiones de la resurrección de Cristo para nosotros hoy. En ese sentido, no se olvide. Viva para Dios, viva para Cristo, guiado con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea aquella que conduzca su vida. Y que el Espíritu Santo le ayude a examinar más y más su palabra. Su palabra es fiel. Su palabra es fiel. Amados hermanos, nuevamente en el nombre del Señor le digo, acerquémonos al Señor con un corazón contrito y humillado para decirle cómo está nuestro corazón, en qué está nuestro pensar, las preocupaciones, las debilidades, los pecados. Solamente Cristo nos puede ayudar. Solamente en Cristo podemos encontrar la paz. Y usted, si quiere encontrar una paz verdadera y duradera, acérquese a Cristo y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Acompáñenme con estas palabras de oración. Amado Padre, tú eres el creador de todo. Tú eres dueño de todo. Señor, creaste al hombre para tus propósitos.
Y los propósitos para la vida del hombre fueron para la eternidad. Sin embargo, Señor, nosotros los hombres te hemos fallado y te estamos fallando en muchas maneras. Entra en nuestra vida, toma posesión de nosotros. Señor, gobierna nuestra vida. Estamos preocupados por muchas cosas. Muchas veces estas preocupaciones, Señor, están haciendo que tengamos algunas enfermedades comunes que tienen que ver con la psicología. Tal vez estamos muy ansiosos, muy estresados. Tal vez estamos, Señor, en medio de una situación confusa y no saber qué hacer. Jesucristo, tú venciste a la muerte y en ti nosotros también hemos vencido la muerte. Padre, ya somos para ti. Estamos en tus manos. En ese sentido, ayúdenos siempre a cada uno de nosotros. Queremos orar, Señor, por nuestro gobierno. Queremos orar también por las personas de salud, las personas de seguridad, las Fuerzas Armadas, la policía y todas las personas que, Señor, están enfrentando esta situación de crisis de salud, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Oramos por aquellos que han sido infectados. Ayúdanos también a ser sabios en una manera de vivir, Señor. Estamos contigo. Tú, Señor, proveerás lo necesario para nosotros. Por eso oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que la gracia del Señor Jesús, y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea todos los días en su vida, amado hermano y hermana. Amén y amén.